El gobierno del presidente Fujimori se caracterizó por tener varios programas sociales y uno de ellos, de los más exitosos, lógicamente ha sido Foncodes. No me jacto de ser humilde en este caso porque fue reconocido a nivel internacional y tuve la oportunidad de ser su primera directora ejecutiva. El presidente Fujimori encontró un país destrozado, ya lo saben ustedes, y después de la década de los 80, la mayoría de países en Latinoamérica estaban con diferentes programas, entre ellos los fondos, como el FIS de Bolivia, el FOSIS de Chile, Solidaridad de México, de los que nosotros también tuvimos una experiencia compartida para trabajar en lo que era inversión en pequeños proyectos productivos. Así nace el Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social por Decreto Legislativo 657 el 15 de agosto de 1991. Ya va a cumplir 29 años porque no lo han podido desaparecer, a pesar de que le han hecho modificaciones, le han quitado la autonomía, le han quitado el presupuesto, han roto el equilibrio de la base principal que eran los núcleos ejecutores y sin embargo todavía continúa porque es un mecanismo para invertir en proyectos por parte del Estado y movilizar la pequeña economía. En esta coyuntura internacional donde estaban de moda los fondos que eran además financiados en parte por diferentes organismos internacionales, nosotros logramos un proyecto especial pensando casualmente en las poblaciones más vulnerables, en la población rural, en la población de extrema pobreza, para que pudiese llegar más rápidamente, no solamente con los programas asistencialistas. Vale decir que yo trabajé en lo que fue el PRONA también, porque fui la primera directora ejecutiva del PAT, del Programa de Asistencia Directa. El PRONA-A, que sirvió hasta la época de Toledo, donde lo desactivaron como un programa asistencialista, pero que no generaba empleo, no se pagaban remuneraciones. Entonces, teníamos que hacer otro programa y teníamos el Sistema Nacional de Compensación y Desarrollo Social que no funcionaba. Entonces, se convierte en lo que es el Foncodes. El Foncodes es un programa de gestión modelo, casualmente, utilizando los recursos de la comunidad, pero que esta comunidad organizada, como decía el presidente Fujimori, escogiera el proyecto de mayor prioridad en su jurisdicción, llámese posta médica, llámese colegio, llámese un aula, reparación de pistas, de veredas, de caminos, canales de irrigación, reforestación, materiales para el colegio, carpetas, en fin. Todo esto tenía que hacerse a través de los núcleos ejecutores, que era nada menos que la población ejecutora, la población organizada. Esta experiencia del PAD entonces me sirve a mí para poder optimizar y mejorar los programas sociales y crear este proyecto que tenía varios retos. Primero, impulsar la generación de empleo, descentralizar a nivel de distritos, villorrios, centros poblados, ¿no?, donde estaban las poblaciones más vulnerables, dinamizar la microeconomía porque los recursos llegaban a ese villorrio, a ese pueblecito, a ese distrito, a ese centro poblado. Dinamizar la economía de la región, ¿no? Tenía que capturar recursos también financieros a nivel internacional y los nacionales, optimizar la cooperación técnica y capacitar bien y fortalecer los liderazgos de la región. Todo eso tenía como por objeto también Foncodes. El personal con el cual iniciamos este diseño fue pequeñísimo. Lo sacamos de diferentes instituciones públicas, de los bancos que se habían cerrado, del Instituto Nacional de Planificación, de los diferentes programas sociales, me acuerdo que hasta del Museo de la Nación, de lo que era el Gran Museo. Y entonces este equipo logró, casualmente, dentro de las condiciones más escasas, diseñar este modelo de gestión que lograra que los fondos que se captasen fueran directamente a la población, no que ejecutara el Estado, no que ejecutara el gobierno, que le ejecutaran
las propias poblaciones mediante modelos de proyectos que se les daba o asistencia técnica para generar su pequeño proyecto. Los núcleos ejecutores, gran modelo de gestión que fue casualmente galardonado, elogiado, porque allí no se daba la corrupción, la población misma fiscalizaba su proyecto, cuidaba su proyecto de que no fuera atacado por la violencia terrorista y sobre todo le daba sostenibilidad. Así se fueron diseñando pues diferentes proyectos en la comunidad, los cuales eran priorizados en asambleas extraordinarias. Las autoridades locales podían ser las inspectoras o las que promovieran también el proyecto, pero era la comunidad organizada la que tenía que dar el visto bueno y era la comunidad organizada la que recibía el fondo, los cheques, contantes y sonantes, para que pudiesen ejecutar cada una de las obras. Fue el proyecto o el programa que menos casos de corrupción tuvo, conforme lo dijo también el Banco Mundial. Muy pocos casos de corrupción y hasta el año 2001 se hicieron más de 50.000 proyectos. Hasta el año 2001 que te encontré la contabilidad y tengo algunos documentos, se hicieron más de 50.000 proyectos, los cuales beneficiaron a más de 1.900.000 familias en situación de pobreza. Y esto está en las propias memorias anuales de Foncodes, que espero que estén ahí en su archivo. Movilizó la economía, la microeconomía, en estos pequeños proyectos productivos que generaban empleo. Construcción de aulas, postas médicas, vuelvo a decir, empedrado de calles, pistas, vereditas, plazas de arma, mercaditos, agua potable, alcantarillado, pequeñas electrificaciones, puentes, pequeños puentes, caminos carrozables. Y lo más precioso es que contribuyó al liderazgo en la comunidad, logrando la presencia también de mujeres presidentas de núcleos ejecutores, lo cual a mí me dio muchísimo gusto de ver que también impulsamos este liderazgo femenino, ya no solamente en cocinas, en comedores populares, sino eran las líderes reconocidas por la comunidad para llevar a cabo el proyecto y de cuidar que los recursos no se los llevaran por otro lado. Este fondo tuvo dos áreas principales, ¿no? Las categorías para financiar eran las de apoyo social y las del fomento del empleo productivo. En las de apoyo social estaba lo de producción alimentaria, insumos agropecuarios, la distribución de semillas y luego ellos hacían sus propios fondos rotatorios, fertilizantes, en salud, entrega de paquetes de medicina para tratamiento de enfermedades diarreicas, la tuberculosis, ayudamos al programa de tuberculosis en esa época para generar empleo también en los enfermos tebecianos y logramos que el Perú sea reconocido como uno de los que luchaban muy fuertemente contra la tuberculosis. Ahora sigo en esa tarea, a pesar que ya no estoy en el Congreso, y en el Congreso llegué a ser la vicepresidenta de Parlamento en este Frente Parlamentario de Lucha contra la Tuberculosis. Y esto me nace casualmente porque desde Foncodes vimos cómo ayudando a prevenir tuberculosis y hacer que los enfermos tengan sus medicinas, logra sanar de esta terrible enfermedad que también produce muchísimos muertos a nivel mundial. La prevención del cólera, porque ustedes saben que nos agarró el cólera, también Foncodes dio recursos para la prevención del cólera. En educación, entrega de paquetes escolares. Luego van a ver unas fotos ustedes donde en aquellos asentamientos humanos donde todavía no había ni pistas ni veredas, era puro polvo el que se comía en Comas, en San Juan del Lurigancho, en Caraballo, llegábamos con los paquetes escolares de parte de los núcleos ejecutores y algunas ONGs que trabajaron casualmente con Foncodes. Material básico para bibliotecas, en saneamiento, desinfección de agua y construcción de tanques elevados. Yo me acuerdo haber ido a Intuto, en el Tigre, en Loreto, a inaugurar un tanque elevado en canoa con los alumnos de la Universidad Católica, que fueron los que diseñaron el proyecto. Miren ustedes, dábamos
oportunidad que universidades, ONGs diseñaran los proyectos también para las comunidades y éstas recibían lo justo y necesario por el aporte de la comunidad. Era la comunidad la que les pagaba. Mientras no estuviese terminado el proyecto, no terminaban de pagarles también hasta que no se entregase la obra. En fomento al empleo productivo, en alimentación, por ejemplo, se financió pequeños sistemas de riego a nivel nacional, rehabilitación de tierras agotadas, recuperación de andenes. La recuperación de andenería fue algo que mucho también le gustó al ingeniero Fujimori y por eso también él, viendo eso, luego tuvo el proyecto de Sierra Verde en Tarma, en Lomo Largo. Apoyo a la pesca artesanal. La pesca artesanal que ayudó muchísimo también a colaborar con el otro programa del PRONAA, porque tú pagabas a los pescadores artesanales por esa pesca que luego venía también en pescado y lo salaban y salía el pescado seco salado que luego el PRONA compraba para ser distribuido como en el antiguo Perú, a la zona de la sierra donde era difícil llegar con pescado fresco, ¿no? En materia de salud, en fomento al empleo productivo, se mandó a confeccionar materiales inmobiliarios para la rehabilitación de postas médicas, ¿no? Construcción de pequeñas postas médicas. Ya no había ni tiempo para inaugurar y los inauguraban los propios supervisores o inspectores o la población organizada del núcleo ejecutor y nos mandaban las fotos. En educación, mobiliario escolar, carpetas, ¿no? Rehabilitación y construcción de aulas. Hay aulas de Foncodes que eran diferentes a las que tenía el INFES, que luego fue el gran programa también de construcción de colegios que lideró el presidente Fujimori. En apoyo a la producción, la construcción y reparación y mantenimiento de caminos rurales, ¿no? Las terceras vías que les llaman, obras de drenaje, ¿no? Limpieza de canales, pequeños puentes que conectan a muchos pueblos, porque estos pequeños puentes a veces quedan totalmente aislados. Me acuerdo que en la época del fenómeno del Niño, último, nos decían, pero ¿por qué no construyen pequeños puentes? Si esto nos ayuda, no necesitamos un gran puente, pequeños puentes que pueden conectar a la población, muros de contención, reforestación, control de la erosión, fondos rotatorios para microempresarios, que también esto sirvió para los fondos rotatorios que luego se formaron para el programa del 1.000.000 de buzos escolares, para la 1.000.000 de zapatillas y todos estos programas grandes que agilizaban y daban trabajo a la microempresa. Hubieron también con Foncodes grandes convenios suscritos en el año 1991, les estoy contando de mi experiencia, en el marco de emergencia también del país que estábamos en esa época, con Cáritas del Perú. Cáritas del Perú, que viene de la Iglesia Católica, trabajó con un convenio de Foncodes para implementar con implementos agrícolas y semillas mejoradas para poder llegar también a las poblaciones rurales. Con el Ministerio de Salud, la prevención del cólera, como ya les dije, y la prevención y apoyo a los tebecianos y una red de almacenes para conservar los medicamentos. Con el Ministerio de Agricultura, el suministro de fertilizantes, también a través de fondos rotatorios. Foncodes logró captar profesionales de primer orden, no solamente para el diseño de gestión del programa, sino también para nombrar a los gerentes regionales, porque había un gerente regional que administraba casualmente y veía los proyectos de cada región, que en ese momento no eran elegidos, sino eran nombrados directamente por el Ejecutivo, o sea que coordinaban muy estrechamente el gerente regional de Foncodes con el encargado de la región para poder priorizar los proyectos de la zona, y la región actuaba muchas veces apoyando en el diseño del proyecto o como inspector. También en algunos casos estuvo como ejecutor, pero con el núcleo de la población organizada. Generó empleo a múltiples profesionales de diferentes áreas, ingenieros sanitarios, forestales, agrónomos, zootecnistas, civiles, arquitectos, porque tenían los núcleos ejecutores que tener la firma de un supervisor o un inspector,
y eran estos profesionales. O sea, tú veías que caminaban profesionales que antes solamente estaban en Lima por todas las regiones para apoyar a estos núcleos ejecutores en las diferentes obras que eran priorizadas por la población. También intervino la iglesia y muchas ONGs organizadas que hicieron un buen trabajo, muchas de ellas con experiencia en trabajo comunal y entregaron los proyectos completamente en orden, ¿no? Y otras que sí trabajaron con un componente ideológico. Yo saqué una vez una relación de todas las ONGs que habían trabajado en la época de Foncodes y me quedé bastante sorprendida porque ahí había habido gente que luego salió renegando y dijo que nunca había trabajado en la época de Fujimori. Un momentito. Pero sí recibieron los fondos del Foncodes para hacer el proyecto o para hacer supervisión de obra o para ser inspector de obra de decisiones que eran políticas sociales del gobierno del presidente Fujimori. Y ahí sí recibieron por su trabajo, no tenían por qué avergonzarse de eso. Hay una relación de personas que vienen desde esa época y que hicieron un buen trabajo y nadie tiene por qué decir que no. Entonces, pero que no vengan a renegar y a decir que nunca trabajaron en la época de Fujimori. Sí trabajaron y tuvieron los fondos de Foncodes, que fue una política de gobierno del presidente Fujimori. Tuvieron presencia muy importante estas ONGs porque, como les digo, la comunidad organizada y algunas ONGs que tenían presencia podían evadir todavía la violencia terrorista. Y estos buenos profesionales, luego lamentablemente hemos visto que se han perdido en el camino o bien han formado sus otras ya empresas, pero el trabajo, así como Foncodes, donde no pagaban ninguna comisión, yo ayer escuchaba en un programa de televisión cómo cobran las comisiones por inspeccionar, por o gestionar la obra, ni siquiera por ejecutarla, sino por dar digamos, la prioridad o la buena pro, 5, 6, 7% de la obra. ¿Qué es esto? No puede ser. En esa época no se ha pagado en absoluto, nada más que por el trabajo realizado de inspección o de elaboración del proyecto o por culminar una obra de supervisión, pero no por simple y llanamente poner a disposición de quien me hace el proyecto, ¿no? Creo que ahí hace falta una revalorización de cómo debemos trabajar y tomar un poco lo que fue la iniciativa de Foncodes para dinamizar nuevamente la economía, la microeconomía de cada zona. También estos profesionales llegaron a realizar un trabajo de investigación para focalizar la pobreza extrema. Y en época de esta violencia terrorista teníamos que hacer empatar los mapas de Perú, no solamente con pobreza, sino con violencia terrorista, zonas en las que podías ingresar, no podías ingresar, zonas en las que era más fácil, las que tenían alguna autoridad o alguna capacidad de organización, y donde simplemente no había nada. Yo me acuerdo que estos mapas los hicimos a nivel nacional con un grupo de profesionales de lo que fue el Instituto Nacional de Planificación y que estaban trabajando para Foncodes destacados con su mismo sueldo de antes, nadie ganaba más. Y estos mapas yo cargaba bajo el brazo y una vez fui donde el presidente Fujimori a enseñarle que así estábamos empezando a trabajar en este proyecto y él le interesó tanto que me dijo, déjeme los mapas porque van a servir para otra cosa. Y luego cuando fui a ver por otros motivos en su escritorio, estaban los mapas, los cuales me dio muchísima satisfacción. O sea, él también le dio prioridad a manejar estos mapas para focalizar mejor dónde debías invertir los recursos, allí donde más necesitaba. Por eso que él viajaba y no solamente llegaba en helicóptero, a veces llegaba a pie o a caballo a zonas donde nadie había llegado, porque estaba viendo dónde hacía falta su presencia. Esto nos sirvió pues para poder optimizar los recursos y llegar a villorrios, distritos, centros poblados con pequeños proyectos y así hacer la presencia del Estado para vencer a la violencia terrorista también. Y
Foncodes tuvo este reconocimiento internacional como modelo exitoso de gestión de programas sociales de alivio a la pobreza, ¿no? En el transcurso de los gobiernos que han sucedido le han quitado presupuestos, le han modificado las normas, le han quitado autonomía, han deshecho realmente Foncodes, ha quedado a una mínima expresión. Sin embargo, el modelo de núcleos ejecutores, algún expresidente quiso atribuírselo cuando esto es un producto netamente de quienes estuvimos en el año 1991 armando este nuevo programa frente a un clima de violencia, frente a una modalidad que teníamos que generar el empleo y no solamente ser asistencialistas. El mejor recuerdo que le puede quedar a uno es haber inaugurado un puente con su energía eléctrica, un pequeño puente para que se comuniquen, haber abierto un cañito para que le salga el agua, o como fue en Intuto, que vimos caer el agua de ese tanque elevado, agua potable, para que nuestros niños no se enfermasen de parásitos, o haber entregado los útiles escolares, que por cierto hay unas fotos que luego se las vamos a enseñar, y un cuadro que he encontrado de mis archivos de las inversiones en esa época con los pocos recursos que teníamos. Y van a ver ustedes la entrega de paquetes escolares a niños que recibían por primera vez sus cuadernos, sus lápices, sus colores, sus libros, con una alegría fabulosa. Yo creo que eso es lo que a uno le queda en la memoria, y a pesar que en los libros de estudio de Foncodes, inclusive, me hayan eliminado porque yo fui la primera directora ejecutiva y figuran otros directores ejecutivos, y solamente por el hecho de haber empezado esto con el presidente Fujimori, me borraron del mapa, trataron de borrarme de la historia. Lo que queda es la satisfacción. No me importa no estar en una galería de fotos, que sé que la tienen, a los diferentes presidentes ejecutivos de Foncodes, que también lo hicieron bien, algunos lo hicieron muy bien, pero yo creo que si no se reconoce el trabajo, sobre todo en este caso del presidente Fujimori, en diferentes obras sociales, ahí está Pronamach, Caminos Rurales, INFES, y diferentes programas sociales que ayudaron a que nuestro país cambiase para bien y seguir eliminando la pobreza, que es lo que se tenía que haber continuado, que es lo que se tenía que haber dado en valor, y sobre todo valorizando el trabajo de la comunidad organizada, valorizando al ser humano, que es el mejor capital social que podemos tener, y la mayor riqueza que podemos tener es el capital humano. Espero que esta pequeña reflexión de las memorias de Foncodes les haya servido a ustedes para complementar parte de lo que tenemos que rescatar en la historia de nuestro país. Muchas gracias.